Aquí estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar de todo un poquito. Mañana hay marchas, pero entonces vamos a ver cómo hilamos las cosas que dice el presidente Petro, el miedo en la política de las emociones, cómo Colombia sigue entre dos caudillos, cómo somos una cultura que no sabe cuidar el agua, en fin, y una democracia que no sabemos a ciencia cierta si está en peligro. Así que comencemos con el presidente Petro, cuando dijo en una entrevista para RCN hace unos días de que no le prestáramos atención a las formas, sino al contenido de la constituyente que según él ya está en marcha. Escuchémoslo. Porque se responde con un sí o con un no. ¿El presidente Gustavo Petro va a convocar una constituyente por la vía de un decreto o en el marco de una emergencia o conmoción interior? ¿Sí o no, presidente? La Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca. Es el pueblo el que se convoca él mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituyente. Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea, que tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones, decide, en una redundancia, cada vez más un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional como tal, como la Constitución del 90. Respetando lo dicho por la Constitución, claro. No vía decretos. Eso está claro. Yo lo veo, pero así es. ¿Por qué? ¿Siente que el proceso va a tardar demasiado, presidente? O puede acelerarse mucho, hay que ver. Pero en todo caso, eso depende de la población. claro, le reitero, no saltándose el procedimiento que dice la Constitución, no a través de una emergencia, no a través de una los conmoción. invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. No, pero las formas legales y constitucionales son importantes, Son presidente, en un Estado de Derecho. Pero sin contenido no hay formas. Ahora miremos en qué consiste el miedo en la política, o más bien para qué sirve el miedo en la política. El miedo es un arma político-psicológica utilizada por diversos gobiernos para poder manipular a la sociedad, recortar libertades y a su vez también así aumentar las potestades del Estado, tanto para aumentar el poder como así también para ejercer mayor control sobre la sociedad. Y del miedo a la política pasemos a la esperanza y a las falsas promesas que generan los políticos con tal de llegar al poder. Nosotros con nuestra varita mágica vamos a solucionar todo. Y nosotros solucionaremos todos los problemas de mi familia, claro. Yo solo diré qué hago cuando gobierne como algún líder de la oposición. Yo solo haré más que el doble de lo que prometan cualquier candidato. Presidente Petro hace referencia de que vamos rumbo hacia un nudo gordiano. Así que escuchémoslo y luego pasamos a ver en qué consiste o qué es un nudo gordiano. Sí. La decisión de un pueblo. Que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto, un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie. Lejano reino de Frigia, donde hoy se encuentra Turquía, se profetizó que el nuevo rey llegaría en un carro tirado por bueyes, y la profecía del oráculo se hizo realidad cuando un campesino conocido como Gordius apareció tal y como decía la profecía. En homenaje a Zeus, ató el carro de bueyes frente al templo del dios supremo con un nudo imposible de deshacer. Sus descendientes reinaron sobre la tierra hasta que no dejaron herederos. Se hizo una nueva profecía y se dijo que quien deshiciera el nudo tendría el mundo entero a sus pies, pero muchos intentaron deshacer el nudo y fracasaron. Fue cuando el joven conquistador macedonio llamado Alejandro apareció en aquella tierra y se enteró de tal profecía. Analizó detenidamente el nudo y comprobó que, efectivamente, se trataba de una tarea difícil. Pero como iluminado por los dioses, Alejandro levantó su espada y rompió el nudo que ataba el carro al pilón. Al cortar el nudo gordiano, Alejandro demostró a todo el mundo que a menudo un problema que parece insoluble puede resolverse de forma sencilla y fácil. Y como se había profetizado, Alejandro Magno conquistó un inmenso imperio y puso a sus pies a casi todo el mundo conocido. A continuación, dos fragmentos que creo que explican bastante bien la Colombia de hoy, la Colombia de ya hace bastantes años, un país entre dos caudillos peleándose por el poder. Propuse yo que se eliminara la extradición.
propuse otra cosa para el M-19. Aquí está lo que dicen los anales del Congreso de 1989. Cuando el proyecto llegó al Senado, un proyecto que venía de la Cámara y que proponía un referendo para que los colombianos se pronunciaran sobre la extradición, Uribe Vélez expresó su negativa a que el referendo coincidiera con las parlamentarias, pues lo consideraba inconveniente por el riesgo de que el narcotráfico presionara las elecciones. Dije, en este Senado, de frente, como siempre lo he hecho, si van a acudir a un referendo, hagan lo que no coincida con otra elección. Que no haya manera de que los parlamentarios sean objeto de presión por parte de los grupos criminales. Mirando hacia atrás y hacia adelante, diría yo también para concluir, señor presidente, yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Muchas gracias. Uribe, sicario 3 veces. Y en público, ante el micrófono, dijo que me prefería de guerrillero en el monte. Pero yo entendí la trampa, Uribe. La trampa es que condenaban a los dirigentes de este país a irse al monte, a pelear en las montañas lejanas contra quienes no eran sus enemigos, soldados, gente tan pobre como el guerrillero. En Colombia se han matado son los pobres entre sí, mientras desde aquí, desde las oficinas del poder, mientras los jóvenes se mataban en las montañas, se llenaban los bolsillos del erario y se llenaban de riquezas malavidas. Bueno, ahora se entiende por qué nos quieren en el monte. Es que no quieren que hablemos. Seguiré seduciendo, no para convocar a los colombianos, como ha hecho el expresidente hoy, a la guerra, sino para convocarlos a la paz, a abrazarse, a quererse, pero a quererse sobre la dignidad y la verdad, en condiciones de un país equitativo, en donde no se puede enriquecer nadie derramando masivamente la sangre de los colombianos, en donde la política se gane a título de votos seduciendo, conquistando, con el amor, no con esa palabreja y ese discurso repetitivo del odio que genera el miedo en Colombia, y sobre la base del miedo las conquistas electorales de las fuerzas más anacrónicas del país que hoy nos gobiernan. El analista político de Blue Radio, Álvaro Forero Tascón, se refiere al decreto que expidió el presidente Petro declarando al 19 de abril como día cívico. Pues, Jorge, por una parte yo veo que tendría algo de sentido visto de esta manera, que estamos en el límite de bajar el porcentaje mínimo de embalses, muy cerca. Y eso coincide con que están empezando las lluvias. Entonces, si es un momento crítico, podríamos, si lloviera duro estos días, salvarnos del límite. Entonces, habría razones para hacer algo. En otro momento, pues no. Desde ese punto de vista, tal vez. Y lo otro es que el presidente es provocador. Él sabe que mañana es 19 de abril, el significado que tiene, que eso va a darle mucha molestia a mucha gente, que la oposición va a arrancar a decir que eso es contra las marchas. Y pues yo no creo, el que quiere marchar, va a marchar. Y con esto no le va a quitar volumen a la marcha el gobierno. Pero pues pone a todo el mundo a hacer cálculos siniestros de que aquí lo que se busca es frenar la protesta social, y yo creo que Petro en eso se morirá de la risa de que provocó a la gente. Y como les digo, y vamos a hablar de todo un poquito, y luego vamos a tratar de ver cómo hilamos todo este cuento. Somos también una cultura que no sabe cuidar el agua y que es, abro comillas, incapaz de pensar en el futuro.
según la experta en sostenibilidad, medio ambiente y rectora de la Universidad EAN, la doctora Brigitte Baptiste. Escuchémosla. Las universidades tenemos una responsabilidad gigantesca en varios sentidos. El primero es siempre promover el uso eficiente, cuidadoso del agua, garantizar que no la estamos desperdiciando, que no la estamos contaminando de manera irremediable. No siempre podemos limpiar el agua, hay muchos problemas todavía, limitaciones tecnológicas, por ejemplo, para sacarle los microplásticos al agua, sacarle el mercurio, sacarle las sustancias químicas que hemos inventado los seres humanos y que están en este momento circulando por los ríos, llegando al océano, evaporándose y volviendo a caer encima nuestro. Entonces hay una tarea de investigación, una tarea pedagógica, y yo creo que en estos tiempos de escasez, pues una responsabilidad importantísima en hacer un llamado a todas las comunidades, al Estado y a las empresas a manejar lo mejor posible el agua y a pensar en el agua del futuro, porque lo que estamos viviendo en este momento es básicamente una muestra de la incapacidad de pensar en el futuro y en las nuevas generaciones, una falla en la sostenibilidad. Hace un año la exministra Irene Vélez decía en el Congreso hasta el cansancio de que no había ninguna posibilidad de que el país entrara en una recesión de agua o mucho menos de energía. Por eso muchos hoy se preguntan en Colombia quién es el responsable político de la crisis energética. Muy claro al país, a ustedes congresistas, pero sobre todo a la ciudadanía, y es la tranquilidad de que nosotros en este momento no tenemos un riesgo de racionamiento de energía eléctrica. Esa es una información falsa que no tiene sustento técnico. Ahora miremos cuál es la diferencia entre la marcha de mañana 21 de abril y las marchas anteriores. 8:51, Héctor. La marcha convocada para el domingo es una marcha, usted insiste en que le daría municiones solamente a la derecha y todo el que marche va a quedar matriculado a la derecha, pero yo en minuto le tengo un listado de todas las personas que no son de derecha que van a marchar, incluso de sectores políticos que hoy están en manos o que están cercanas al gobierno. Tal vez me expresé mal. Yo creo que el hecho político importante del domingo es que efectivamente van a marchar personas que no son de la derecha. Muchas. Bueno, menciono al ex ministro Alejandro Gaviria y, por ejemplo, vi que Juan Manuel Galán, es decir, el nuevo liberalismo, también está convocando, o al menos van a asistir a la marcha. Entonces no va a participar solo la derecha, al contrario. La gran diferencia de esta marcha respecto de las otras es que aquí se incluye el centro. Y como las marchas también son emociones, me encontré un video de hace 3 años donde explica bastante bien la política de las emociones. El único problema que tiene el video es que los referentes son europeos, pero yo creo que, y estoy seguro que la mayoría de ellos son bastante conocidos por nosotros. Veamos. When Mexico sends its people, they're not sending their best. We are leaving the European Union. This is not an end, but a beginning. Muy poca gente pensaba que pudiéramos ganar. There's a lot of good things that happen. O referèndum o referèndum. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Sí se puede!
largo de mi trayectoria, no ser un político que se esconde. Preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años. Ahora filosofemos un poquito y miremos la relación entre Rousseau y la democracia. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, fue un erudito suizo-francés que al lado de Voltaire y Montesquieu conforma la trilogía de la Ilustración y son considerados los precursores ideológicos de la Revolución Francesa y del constitucionalismo liberal. Lo más notable del pensamiento de este genio se compendia en las dos obras publicadas coincidentemente en 1762. El contrato social, en la que propugna una nueva política, la democracia basada en la voluntad general y en el pueblo como depositario de la soberanía, y la república como el Estado regido por leyes. Señala que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Y el Emilio o de la educación, con la que inaugura la pedagogía moderna. En esta obra, Rousseau afirma que el hombre es bueno por naturaleza. Moisés Naim se pregunta si la democracia está en peligro o en vía de extinción. Como sabemos, la democracia es uno de los ideales del mundo de hoy. Todo el mundo quiere ser demócrata, hasta los tiranos, los autócratas más obvios como Maduro, como Putin, hacen elecciones y tienen todo tipo de trucos para crear la ilusión de que su gobierno y su país son democráticos. Pero al mismo tiempo que todo el mundo parece querer a la democracia, también estamos viendo cómo en un número creciente de países la democracia y sus reglas están bajo ataque. Tanto así que vale la pena preguntarse si puede estar en peligro de extinción. Es que se van a acabar las democracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy, por esta semana. Así que les mando un abrazo. Ojalá puedan descansar. Los que vayan a marchar mañana, pues a marchar. Los que no quieran marchar, que no marchen. Esa es la democracia. Y recuerden siempre, arriba.